de cada maestrillo tiene su librillo, precisamente me venía a la cabeza y estabas hablando al final ¿no? del método, ¿no? Y al final es ciencia, en este caso la percepción física, es el análisis, es método, pero cuánto también se aporta o se recoge del punto de la intuición, de la sensación, de la experiencia que se va recogiendo a lo largo de los años también con situaciones concretas de diferentes deportistas. Al final me imagino que cada cual es un mundo, como suelo decir, y que a veces no sé hasta qué punto si se separa un poco o no del método, del análisis. Es que todo área, y en este caso la educación física, es una mezcla entre ciencia y arte, ¿no? Que se usa a veces esa expresión. Uh-huh. El conocimiento tiene que estar ahí, el método estructurado basado en ese conocimiento tiene que estar ahí, pero somos personas. Las jugadoras son personas, los cuerpos técnicos somos personas trabajando y eso da una particularidad pues personal intransferible que se resuelve con la necesidad de tirar de ese arte o de la experiencia o de cómo se quiera usar, ¿no? Como a la hora de expresarse al respecto, porque hay una parte de individualidad que es clave. Tratamos con personas y el método no siempre da la solución pues a cuestiones también emocionales que hay detrás, importantísimas, y a cosas que suceden en el día a día y que hay que ir resolviendo. No todo sale perfecto. Recientemente salió este documental de las chicas de baloncesto, ¿no? Del mundial que tuvo lugar en Tenerife. Sí. Y muestran de una manera pues muy bonita la realidad, ¿no? Hacia afuera parece que todo, claro, van consiguiendo, van avanzando, llegan a la medalla, y por detrás están ocurriendo pues un montón de cosas que se salen del método, ¿no? Una jugadora se lesiona, otra que le pasa esto, alguien que no está fino, y que va afectando al ánimo del grupo y que el grupo intenta remontar y eso no está en el método. Eso también es experiencia, es trabajar el grupo y es a veces salirse de la línea para resolver cosas. Yo, de hecho, al respecto de esto que estás comentando, también está esa situación, ¿no? Al final en la que la gente también, cuando ve un partido o cuando ve, sobre todo, se va a ver un mundial o se va a un europeo o se va a ver unos juegos, lo decíamos al principio, ¿no? Aquello de la fiebre de las medallas y la fiebre de... Pero cuánto trabajo hay detrás, no solo de la preparación física, por ejemplo, ahora si os vais a poner con el europeo, sino a lo largo de años de los mismos entrenamientos de cada día y sobre todo suma lo que estás comentando ahora, ¿no? La parte más emocional o la parte más psicológica, de ahí que también se han incorporando cada vez más figuras desde la parte psicológica del deporte a los equipos técnicos, porque al final cada vez es todo más profesional y cada vez está todo más preparado, medido, pero además sustanciado en esa parte emocional que me imagino que también influye, ¿no? En la parte de cómo dar forma a una preparación física respecto a, por ejemplo, a un torneo como pueda ser el europeo que viene. Sí, es que todo suma. Cuando además estás en la élite, la diferencia lo marcan los pequeños detalles. Es ese 1% de cosas que generan un cambio que parece marginal, que parece tan pequeño que es imperceptible, pero que sumado en cada cosa marca la diferencia. Arriba, en la élite, en torneos como un europeo, en un mundial, todo el mundo es muy bueno. Todo el mundo está bien físicamente, todo el mundo trae un cuerpo técnico que viene trabajando mucho y en gran manera pues todo lo posible, cada uno quizá a diferentes escalas de recursos que conocemos pues por el ranking y en cada deporte pues las grandes potencias que se conocen, pero todo el mundo es muy bueno, todo el mundo trabaja muy bien, todo el mundo trabaja mucho. Entonces, la diferencia está en detalles, en segundos de un partido, en detalles de concentración de ese segundo del partido, con lo cual todo lo que puede llegar a trabajar y alcanzar a mejorar puede llegar a marcar una diferencia en cualquier momento, ¿no? Lo que pasa es que no es eso que de repente se trabaja y eso ha generado la diferencia, no. Eso viene sustentado de trabajar cada pieza del puzzle, sumando cada vez otra, la incorporas, la estabilizas, se hace fuerte, das el siguiente paso, sumas otra pieza del puzzle y
vas creciendo. Y la parte psicológica es fundamental porque al final del día hay un libro muy bueno de ese tema que se llama Brain Always Wins, y el cerebro siempre gana, ¿no? Claro, fundamental, es quien manda al final, ¿no? Efectivamente. Antes de entrar, digamos, una parte más propia, más individual, más personal tuya, respecto a tu recorrido, antes has hecho precisamente mención al tema de las lesiones y la prevención. Precisamente, pues, por ejemplo, ahora se está recuperando jugadoras como Mayalen García, se están recuperando jugadoras como María López, ¿no? Aquel golpe en uno justamente de las concentraciones. Bueno, en general, en cuanto a la prevención, por ejemplo, ¿cómo debe ser o cómo entiendes que debe ser ese trabajo que se tenga que ir implementando en la preparación física en el día a día para, bueno, pues como dice la palabra, al fin y al cabo, para prevenir, rebajar en la medida de lo posible el número de cercanía a una posible lesión? Al final, la lesión forma parte también del deporte, pero bueno, el trabajo para por lo menos reducir el porcentaje de situaciones. Entiendo evidentemente que no es tan genérico, ¿no?, la respuesta, que hay situaciones concretas, como por ejemplo hace no mucho hablaba con Teresa Urí y se hablaba, por ejemplo, del tema de las lesiones del ligamento cruzado anterior. Mira, me ha venido a la cabeza también ahora Chantal Giné. Por ejemplo, en cuanto a cómo influye en el caso del deporte femenino el tema de la cadera de la mujer. Bueno, al final, sé que es una pregunta demasiado genérica, pero bueno, ¿cuáles son los parámetros o algunos fundamentos genéricos, si se puede, que son importantes, o entiendes tú que son importantes precisamente para la prevención de lesiones? Sí, hay, digamos que casi un checklist ya muy estudiado, muy analizado, genérico de cosas a trabajar para incidir en esa prevención de lesiones, que incluye temas de estabilidad, más estática y más dinámica, de coordinación neural, de control del patrón motor, con lo cual exigimos mucha calidad en la ejecución técnica, de buenos rangos articulares, de buenos niveles de fuerza a nivel isométrico, excéntrico, concéntrico, y luego ya pues te vas a la especificidad de la disciplina deportiva, ¿no? ¿Cuál es la incidencia lesional más habitual en el hockey hierba? ¿Qué estructuras y por qué motivos se ven más en riesgo? Y poner el foco un poquito más ahí, ¿no? En hockey, por ejemplo, pues la posición supone que la cadena posterior está en un nivel de tensión muy alto y los isquios sufren mucho. Entonces, hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en el trabajo de isquiotibiales. Siendo mujeres, pues hacemos especial hincapié en la calidad de ejecución, en los patrones motores que tienen que ver con tobillo, rodilla, cadera, que es el global, pero que quizá donde más se ve a veces es en esa rodilla, que como bien mencionabas antes, hay temas estructurales que influyen más en la mujer anatómicamente a tener una propensión al valgo, y eso aumentará el riesgo, pero ya no es solo el valgo, ¿no? Es fortalecer temas de glúteo, origina parte del origen de la cadera y de esa cadena cinética. Sí. Y temas, hay factores que puedes controlar, hay cosas como los golpes o las fracturas. En el caso de María comentabas que no puedes controlar y a veces desgraciadamente suceden, y otros que por lo menos tienes que estar garantizando que lo trabajas. No te exime de, ojalá, ¿no?, pero no te exime de lesionarte. Pero claro, lo que sí seguro es que si no lo trabajas, estás comprando muchas papeletas. Que claro, a veces, pues mira, la suerte acompaña, la genética también, y no sucede, ¿no? Pero hay que trabajar ese tipo de cosas con mucha constancia, con mucha transversalidad, para que vaya incidiendo poco a poco pero bueno, para mí la máxima es el trabajo de fuerza. Eso conlleva pues toda esa calidad de ejecución que mencionaba antes y cosas más específicas. Hay un trabajo que si tienes la oportunidad te recomiendo. Además, no sé si conoces el caso, por ejemplo, de Andrea Esteban, la futbolista del Valencia, que este año precisamente durísimo, tuvo que decir adiós con 23 años, ¿no? Con 5 lesiones de los rodillas, y precisamente ha hecho fisioterapia, ha acabado ya fisioterapia, está en ello, al final y al cabo, buscando ahora esa opción, ¿no?, como entrenadora y también como fisia, y hizo un trabajo justamente en la Universidad de TFG, que precisamente era el análisis
de las lesiones de ligamento cruzado anterior en el caso del fútbol femenino, haciendo un trabajo de campo con todos los clubes y con las futbolistas y demás. Interesante, ¿no? Al final imagino que recoger y recabar información de no solo del deporte en el que está uno en un momento, sino también de otros deportes, en este caso también con el tema que es deporte de equipo, que al final me imagino que se buscan más similitudes y con un hecho tan concreto como en este caso que hablaba de Andrea. Sí, existe, de hecho, hay bastantes trabajos ya con el cruzado. Es una lesión que tiene mucha repercusión por todo lo que supone. Hay mucha investigación detrás, en concreto en mujeres. El cruzado es además pues muy complicado, con los factores de riesgo y que no siempre se puede controlar, aunque parece que trabajas todo lo posible para que no ocurra. Incluso no hace mucho ha salido un libro específico publicado en inglés buenísimo sobre esta lesión en mujeres deportistas. Hay que seguir estudiando mucho. Cada vez, afortunadamente, la mujer es más objeto de estudio en la ciencia, que durante pues muchos años ha estado más renegada porque parecemos más complejas a la hora de estudiarnos. Eso va cambiando poco a poco y eso también va a permitir que poco a poco encontremos resultados que podamos aplicar y que mejore aún más todo lo que supone el rendimiento en mujeres. Cerrando un poco esta parte, ¿no? Además, yo creo que interesantísima también de la selección, estamos hablando ahora de la prevención y tal, yendo un poco más a lo personal, un poco más fresco, ¿no? El resto de la conversación, un poco, bueno, ¿cuándo comienza lo tuyo con el deporte? ¿Cuándo comienza lo tuyo con el estudio? Estabas hablando del estudio en este caso, que te dices, bueno, me decido por este camino, por la ciencia de la actividad física y el deporte, por la preparación física. ¿Cómo es lo tuyo en este caso? ¿Cómo apareces, ¿no? en el mundo en general del deporte y por qué es tu decisión, incluso si practicabas deportes, ¿no? Antes de arrancar, ¿no? con esa carrera para la preparación física? No, yo no sé si encontré el deporte o el deporte me encontró a mí, la verdad. Pero desde bien pequeña practiqué mucho deporte y desde bien joven supe que quería estudiar esta carrera, ¿no? Que quería hacer ciencia de actividad física del deporte. Con lo cual he ido andando el camino y el camino se ha ido haciendo, ¿no? Creo que he tenido también suerte. Sé que he trabajado y trabajo mucho, pero me han ido sucediendo cosas que me considero una afortunada. Yo entro en la carrera y sé desde el primer día que lo que llevo pensando que he elegido de camino he acertado sin duda alguna. Y de ahí sí que el hockey me encuentra a mí, porque yo no conocía el hockey porque me puede llamar friki de este mundo, y sabía ya de muchos deportes, pero ni mucho menos había jugado. Y en segundo de carrera está como asignatura. Me enganchó, me encantó. Hice en tercero, hice la especialidad, hice el alto rendimiento cuarto, quinto, hice mis prácticas de alto rendimiento en el club de campo y cuando, bueno, pues yo termino la carrera, empiezo el máster y mi andadura hacia el doctorado y me llaman del club de campo para empezar como preparadora física. Y ahí estoy 4 temporadas con el femenino, división de honor, después 3 temporadas con el masculino. Un equipo flojito, por cierto, ¿no? El club de campo, flojito, nada. No suelen ganar. No gana casi nada. Sí, un equipo lo llevan en los genes. Sí, desde luego. Sí, son campeonas natas. Igual también. El ADN competitivo, el nervio competitivo, el ganar, bueno, ahí están los resultados al fin y al cabo. Lo tienen, es así. Fue una etapa, ya no solo por los éxitos, es que fue una etapa personal de crecimiento muy, muy bonita y muy exigente también, porque el club de campo lo es, porque el éxito también te da esa exigencia, claro. Pero de mucho aprendizaje y muy agradecida de todas las personas que me acompañaron en esos años. Pues tuve 3 años en el masculino, en división de honor, y tenía un año más firmado en realidad, pero bueno, entré en la selección en enero del 2017 en el nuevo ciclo olímpico y ya era complicado compatibilizar todo, ¿no? Porque claro, además trabajo en la universidad y hay veces que también tienes que priorizar y elegir,
decidir qué quieres vivir para poder exprimirlo. El Club de Campo solo tengo palabras